Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Acabo de tener una pequeña charla conmigo mismo y no creéis que he salido muy bien parado, yo solo. No sé si hay veces que el Señor me dice, haz esto y yo quizá... Es que todo me parece tan poco para el Señor que a veces me da collejas y me dice, ¿te estás pasando? No hagas tantas cosas. Solo te he pedido esto, pero me parece tan poquito. Me faltan horas al día para hacer lo que yo quisiera, pero sé que no es lo que yo quiera y por eso muchas veces entablo conversaciones y diálogos y debates conmigo mismo, yo solo, y hay veces que yo solo me abofeteo. Pero es cierto que Dios está buscando hombres y mujeres de valor. Es el título de hoy, es lo que quiero dejaros hoy. Valentía. Ni un paso atrás, ni por nada, ni por nadie. En Mateo 11 y 12, capítulo 11 en el Evangelio de Mateo y versículo 12, muchos han predicado sobre este versículo, pero ninguno me llena con lo que yo estudio y con lo que a mí me dice el Señor en este versículo. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay unas vertientes que se tiran por decir que el mundo que es violento arrebatan a los cristianos de las iglesias, se los llevan y tal por la fuerza. Yo creo que al estar dentro de la palabra de Dios en un contexto en el que estamos leyendo como es el Evangelio, Dios nos está hablando de otra forma y es la que yo quiero dejaros hoy, la cual creo que es verdadera y por eso es por la que quiero que la tengáis también vosotros. Veréis, cuando se escribió esto, hay que ver siempre, hay que estar, eso es el contexto que yo llamo, no solamente de la palabra bíblica, sino de todo lo que estaba rodeando al escritor en ese momento que estaba usando el Señor para hacerlo. Juan el Bautista en aquellos momentos estaba en la cárcel y envió, si recordáis, que envió a 2 de sus discípulos a Jesús para preguntarle, Juan el Bautista, pero si fuiste tú quien bautizaste al maestro, que le dijiste, Señor, debo yo ser bautizado por ti y tú me vienes a que yo te bautice. O sea, que tú ya lo sabías, Juan. Pero envías a 2 de tus discípulos aún estando en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué mandas a 2 de tus discípulos, Juan, para preguntar a Jesús si era el Mesías? En ese mismo momento Jesús les dice a los discípulos de Juan que le dijeran lo que habían visto y oído. Juan lo vio igual. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Después de esto, le dice a la gente de Juan que estaban hablando, ¿a quién salisteis a ver? ¿A una caña cascada por el viento?
¿A un profeta? Sí. Y más que profeta. Este es el Elías que tenía que haber venido. Se cumplió esa profecía en Juan. Ya se le había revelado a Zacarías también que vendría con el poder de Elías. A Zacarías, el padre de Juan, cuando estaba como sacerdote, estaba ministrando en el templo y se le reveló el ángel, el cual le dejó mudo hasta que nació Juan el Bautista. Y porque no se lo creía. Claro, Elizabeth, su mujer, era estéril. Y sí, y más que profeta. De los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeñito en el reino de los cielos es mayor que Juan. Pero aquí en la tierra, de los nacidos de mujer, ni uno es mayor que él. Y fue entonces que cuando Jesús pronunció las palabras del versículo 12 que leemos en el capítulo 11 de Mateo, ¿no? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hombres de valor, desde los días de Juan el Bautista. Esto no va con hombres ni violencia física, ni metralletas, ni espadas, no va de eso la cosa. Ni yo te doy un puñetazo y entro antes que tú. Quizás sí, eso, pero no un puñetazo, sino un puñetazo espiritual para que diga yo quiero entrar antes. Yo soy radical en esto. Quizás está violento muchas veces en las cosas de Dios. Yo voy a entrar el primero. Si vienes conmigo, ten cuidado. No, yo te voy a ayudar a entrar, pero yo entro primero, ¿vale? Por eso os digo que no significa los violentos lo arrebatan. Ahora os diré. El ministerio de Juan el Bautista se había iniciado escasos meses atrás, cuando llegó y salió del desierto, que comía miel silvestre y langostas y estaba vestido de pelo de camello, que era lo peor que había, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, la nación estaba en un avivamiento espiritual. Claro, estaba el precursor de Cristo, el que venía anunciando y allanando, preparando el camino del Señor. El mensaje de Juan era muy penetrante a toda la gente que venía a escucharle, ¿no? Porque decían, ¿quién es este? Pero, claro, no habían visto a nadie. Todos iban a lo mejor, sus trajes estupendos, sus cosas. Y Juan comiendo langostas y miel silvestre y vestido de pelo de camello. Y dirían, pero este del desierto viene y con esta sabiduría, con este arrojo, esta valentía, esta fuerza. Eso es lo que quiero ver en vosotros. Esa fuerza, esa pasión, ese fuego que arde en ti por Dios. ¿Y qué mensaje traía Juan? Es muy fácil. Es el mensaje que no debemos de dejar de predicar nunca. No por mucho que se haya dicho, tenemos que seguir haciéndolo, porque hay gente que no lo ha oído, aunque no lo creáis. Tenemos que seguir haciéndolo. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Retrocedemos hasta Mateo capítulo 3 y versículo 2, que dice, arrepentíos, arrepentíos. Y todos tenemos que arrepentirnos. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca, venía detrás de él. Y no sabemos cuándo va a venir Cristo por nosotros. Así que arrepentíos, arrepintámonos. A los fariseos y saduceos les de todo lo contrario.
Juan no tenía pelos en la lengua. A mí me han dicho mucha gente, es que eres duro en tus predicaciones muchas veces. Es que no veas, tío, que hay algunos que dicen, wow, es que me hace daño muchas veces. Digo, no, si te hago daño es porque el Espíritu está trabajando en ti. Si estás notando algo, porque mira, alguien, esto se lo preguntaron creo que a Spurgeon. Spurgeon comenzó a predicar muy joven y fue llamado luego el príncipe de los predicadores. Y creo que fue uno de sus discípulos, creo que está en el libro de Spurgeon, Mensaje a mis discípulos o algo así, en el cual uno de ellos, claro, ya estaba pastoreando una iglesia y comienza su primer mensaje y va a Spurgeon y le dice, pastor, que he dado mi primer mensaje en la iglesia, no sé cómo lo habré hecho. Yo he dado lo que el Señor creo que me ha dicho, pero no sé si lo habré hecho bien o no. Y Spurgeon le dijo, ¿ha llorado alguien? ¿Se ha convertido alguien? ¿Te han insultado? Porque el Evangelio... Spurgeon decía esto para que se diera cuenta de que el Evangelio de Dios os lleva alegría o os lleva algo que te van a odiar. Porque los hijos de Satanás te van a odiar. Los que están en pecado, aunque no lo sepan, creen que todo va contra ellos y que tú le estás hablando a ellos, que le estás regañando, cuando es todo lo contrario, les estás enseñando una salida para que lleguen, se arrepientan y vengan al reino de Dios. Eso es valentía, ¿no? Llegar a un... Yo he tenido ministerio de prisiones en algunas iglesias en las que he estado, iba a las prisiones a predicar. Me acuerdo que la primera vez que fui, después de muchos papeleos y todo que tuvimos, me tenían que firmar los pastores, los presidentes y todo. Yo ya era pastor de tiempo, pero teníamos que hacer un montón de papeles, no dejaban entrar a otros que no fueran pastores, evidentemente. Yo siempre me llevaba un par de líderes conmigo y si podían ser corpulentos, mejor. No las tenía todas conmigo. La primera vez que fui. Iba con muchas ganas, pero algo en mí todavía tenía esa cosita, ¿no? Que voy a predicar a los presos. Y yo estaba harto de estar con gente, porque yo era un delincuente, lo peor que podía haber por ahí era yo. Y de jovencito, madre mía, no la he hecho sufrir a mi madre. Y nos meten dos funcionarios en una salita así cuadrada. Quédense aquí, ¿vale? Si hay algún problema, no tóquenos la puerta que venimos enseguida. Si hay algún problema. Digo, vale. Veo que empiezan a entrar por aquella puerta. Un barbudo, un tío alto con los ojos chispeando. Madre mía, otro y otro. Se medio llena la... Luego ya al final empezó a llenarse y teníamos salas y teníamos dos. Pero ese día, Dios mío, yo no sabía ni por dónde empezar. Las rodillas me chocaban unas con otras. Señor, dame palabra, Dios mío, porque yo no sé ni por dónde empezar. Empecé, oye, me entró una paz que empecé a predicar con una fuerza, con una valentía, con un arrojo, con una violencia tremenda, que muchos se echaban para atrás como diciendo, wow, este viene aquí a
a cortarnos la cabeza. Y les dije estas palabras, digo, ¿y si alguien está sintiendo algo en su corazón? Que no crea que le estoy regañando, le estoy salvando la vida por medio de Jesucristo, que es el que salva. Y Él es el que te está hablando, no yo. A mí me está usando para decírtelo, para que creas en Él y seas salvo. Él te puede salvar aún del peor pecado que hayas cometido. Aunque seas un asesino, te puedes salvar. Y había un asesino allí. Yo no lo sabía. El barbudo. Un tío como 3 armarios juntos. Van saliendo. Cuando acabé con eso, que Dios te puede salvar. Ay, madre, este tío se da la vuelta y viene hacia mí. Digo, ya está. Señor, acójame en tu seno, porque ya voy para ti. Llega hasta mí el barbudo, coge y ¡plum! Se arrodilla delante de mí, me agarra las manos. Pastor, ore por mí. ¿Qué haces, chico? Levántate de ahí, levántate. Cualquiera levantaba, anda. Pesaba 300 kilos el tío ese. Así que no podía levantarle. Me arrodillé con él, le agarré, empezó a llorar como una magdalena. Y yo con él. Y él recibió a Jesucristo. Hoy está pastoreando en la iglesia. Juan a los fariseos y a los saduceos, a los que venían a él a escucharle, decía, arrepentíos. Pero a los fariseos y saduceos, ¿qué los dijo? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahí va Juan a saco, pero a saco. Eso es predicar el reino de Dios con violencia. Los violentos son los que lo arrebatan. Ese radical ser para Cristo, tener a Cristo aquí, decir, toma, esto es para ti, cógelo. Yo muchas veces, y os lo he dicho, he salido a predicar y, mira, no sé hablarte con palabras, pero si pudiera me abría en canal y decía, toma esto que estoy sintiendo, tómalo, para que creas en Cristo, para que creas en Jesús, que es el único que te va a dar la salvación, te va a perdonar. Haced frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan a los fariseos. Capítulo 3 y versículo 8 de Mateo, para que veáis que no miento. A los publicanos, a los que cobraban impuestos. Esto ya está en el Evangelio de Lucas, capítulo 3 y versículo 13, les dijo, cuando le preguntaban a Jesús, Señor, ¿qué haremos para...? Le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado, porque eran ladrones la mayoría, ¿no? Ahí tenéis a Zaqueo. Cobraban impuestos al pueblo, al pueblo judío para dárselo a los que los tenían esclavizados. O sea que, a la vez que eran traidores al pueblo, a su pueblo los robaban porque los pedían el tributo para dárselo al César y entre medias pues ellos se quedaban con la parte del león. Estaban robando a los dos, a los judíos y a los romanos. O sea, y a los que cobraban impuestos les dijo Jesús, no exijáis más de lo que está ordenado, ¿no? Lucas 3:13. Cuando le preguntaron también unos soldados, les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, conformaos con vuestro salario. Lucas 3:14. Y a Herodes le dijo, no te es lícito tener, esto fue Juan, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Marcos 6:18. ¿He dicho Cristo antes? ¿He dicho Jesús? No, es Juan. Estamos hablando de Juan.
de los violentos. Cristo predicaba de otra forma. Perdonad, que me estaba yendo yo también por los cerros, aunque Cristo también. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a centrarnos. Juan no buscaba provecho personal. Se propuso simplemente obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros? Obedecer. No querer hacer el más, pero tampoco menos. Es que el reino de los cielos es para los violentos. Bien. Ve y hazlo. Cristo no te va a decir nada por ello. Lo que sí que te va a decir es si te pasas con alguno. Que le digas, entra ahí y le lleves a golpes a la iglesia. Eso no te lo permite Dios. Quiere gente por su propia elección. Entonces, hay que obedecer. Juan tenía un papel específico que cumplir en Israel. Anunciar la venida del Señor. Y puso todas sus energías para cumplir esa tarea. Cuando tú seas llamado, cuando Dios te llame, cuando Dios te dé una tarea, una misión, pon todas tus fuerzas en ello y más, dile a Dios que más aumenta mi vigor, aumenta mi fuerza, aumenta mi valor y dame esas fuerzas, Señor, tanto físicas como espirituales. Y adelante. Es que voy a predicar en la iglesia, en un barrio que está... ¡Vamos! No seas como Jonás y te vayas a otro sitio. Ve a Nínive y predica. Mira lo que sucedió, que se convirtieron. Ve, que Cristo va delante de ti. No tenía poder, Juan no tenía poder ni posición en el sistema político judío. No era nadie, no era ningún... O sea, como yo, ¿no? Cristianos de iglesia. No, él venía del desierto. A ver, todos los que tenemos un llamado de Dios y nos ha elegido para un ministerio, tenemos tiempos de desierto. Yo lo sigo teniendo. Porque eso es que te estás preparando para otra misión. Y hacen falta más obreros en la viña del Señor. Juan no tenía ningún cargo, ni ninguna posición, ni era pastor, ni era maestro, ni como los fariseos, escribas, pero habló con autoridad. Y hasta los políticos de su tiempo, los fariseos, los leguleyos, los maestros de la ley, y los llamó generación de víboras, pero con autoridad, no con desprecio, no, con autoridad. Lo que eran, no hay que hacerlo, no hay que regodearse ni insultar a nadie, no, decirlo es generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Unas películas que se ven, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado? Y otras, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira? El tono, que cada uno ponga el tono que quiera o que Dios le dé, con que Juan pronunció estas palabras. Pero lo cierto es que no dejó de hacerlo, que obedeció y dijo, sois una generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Habló con autoridad y la gente se conmovía con sus palabras. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Por muy fuertes que fuesen esas palabras, decía la verdad. Por eso, hermanos, hermanas, sé que muchas veces sí tenéis razón y hablo fuerte. Son palabras que
Quizá debería de callarme para otros ratos o para otros momentos, pero es que el Señor me ha mandado una misión y hablo así, porque soy así, soy radical, soy violento. No en el sentido de pelearme con todo. No, no, no. En el sentido de que te quiero a mi lado, de que te quiero conmigo en el reino de Dios. Que te des cuenta que el enemigo está como león rugiente, que te des cuenta de eso y que te arrepientas. Es el único camino. Juan los desafiaba a dejar el pecado y a bautizarse en señal de arrepentimiento. No buscó ser el centro de, soy tal, yo soy cual. No, él no buscó nunca ser el centro. Nunca olvidó que su papel principal fue anunciar la venida del Señor Jesús, Jesucristo, de nuestro Salvador, de preparar el camino del Señor. El reino de los cielos es el imperio desde donde Dios gobierna. Es un reino invisible porque es espiritual. Cristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Y si yo quisiera, pediría a mi Padre una legión o 1000 legiones de ángeles y te harían pedazos. Pero no es esa violencia la que quiere Jesús, quiere la violencia de su palabra, del amor, la violencia del amor. Esa es la violencia con que se conquista el reino de los cielos, por medio del amor, del arrepentimiento y del perdón. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. No es terrenal, es celestial el reino de Dios. No es material, es espiritual. Este reino sufre violencia, pero como os he dicho, son los violentos de Dios, como los valientes de David. Cuando David, ¿os acordáis que estaban en la cueva de Adulam y dijo, ¿cuánto daría ahora por beber un vaso de agua fresca del pozo de Belén? Y enseguida los 3 valientes, con riesgo de sus vidas, no mataron a nadie, ni a los centinelas, a nadie. Solamente se infiltraron, cogieron un vaso para llevárselo a su rey, a David. Eso es violencia, amor. Y David dijo, ¿he de beber yo este agua? Estaría bebiendo la sangre de estos 3 valientes que han entregado su vida, con peligro de sus vidas, para yo, que no soy nadie, traerme un vasito de agua. Por haberme expresado yo de esta manera. Y derramó el vaso. Por muchas ganas que tenía David de tomárselo, derramó el vaso en sacrificio a Dios, en ofrenda a Dios. Y en honor a esos valientes, a esos violentos que bajaron, no dudaron ni un momento en servir al rey y decir, vamos a por agua. Si el rey quiere agua, a por agua. Si el rey quiere discípulos, hacer discípulos. Ojo, no a base de golpes, sino a base de amor. Esa es la violencia que conquista el reino de Dios, que entras en el reino de Dios con esa violencia y apartas a quien haga falta con amor. Cuanto más amor tengas, más gente vas apartando porque menos fuerza van a tener contra ti, porque el amor todo lo puede. 1 Corintios 13. Todo lo puede. No es terrenal, es celestial el reino de Dios. No es material, es espiritual el reino de Dios. Sufre violencia este reino. Lo que significa que exige coraje, determinación rotunda, que exige una reacción fuerte,
como los valientes de David, esa reacción rápida, fuerte, enseguida, vamos, contra carros y carretas a por el agua para David. Venga, para el Señor Jesús, vamos. A por agua y a por lo que haga falta, a por ese y a por aquel que está en la droga, vamos a por él, aquel que está delinquiendo, aquel que, a por él, aquella que se está prostituyendo, a por ella. Reacción fuerte y radical. Los violentos son los que lo arrebatan. Violentos significa gente de entusiasmo. Gente de valor. Gente de dedicación. Gente que desea responder al llamado de Cristo para propagar enérgicamente, con todas tus fuerzas, el mensaje y la palabra, junto con la dinámica también, ¿por qué no?, del reino de Dios. Porque sabemos cómo es el reino de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús ya. Estamos disfrutando de la vida eterna. Su palabra nos lo dice. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él fuimos crucificados y nos resucitó y nos elevó y nos sentó en lugares celestiales al lado de Cristo. La palabra lo dice, no lo digo yo, la palabra. Estamos viviendo ya. Aunque todavía el Señor nos quiere con este cuerpo para que llevemos su palabra, por eso debemos de ser violentos, enérgicos, radicales para Cristo. El reino de los cielos sufría violencia en el tiempo de Cristo, porque la gente se amontonaba para escucharlo. ¿Os acordáis de la mujer con flujo de sangre? La que tocó el borde del manto de Cristo, que tantos años llevaba con... Creo que ya lo hemos explicado otras veces, pero nunca está de más. O si sois gente, ha entrado gente nueva, que esa mujer llevaba muchos años con flujo de sangre. Se había gastado todo lo que tenían médicos, ninguno supo curarla. Pero ella, con violencia, con esa fe, con esa violencia que te da la fe y el amor de Dios, esa violencia, dijo, Jesús estaba rodeado de gente, y cada vez que iba caminando, rodeado y apertujado por todos los lados. Dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Después de 18 años de gastarse en médicos, dijo, seré salva. Se metió como pudo, tocó el manto y el flujo de sangre cesó. Enseguida Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Le dice Pedro, pero Señor, Maestro, ¿cómo preguntas quién te toca? Es que no ves todos los que estamos aquí, que te estamos apretando. Y tú preguntas, sí, yo sé que ha salido poder de mí. Y la mujer avergonzada llegó, se arrodilló y le dijo que había sido ella Y le dijo Jesús, no te preocupes, tu fe te ha hecho sana y salva. Ojalá hubiera más personas como la mujer con el flujo de sangre. Quizá ese flujo de sangre en ella fue lo que, ya que no tenía dinero, Jesús, el Señor la dejó sin dinero después de todos los médicos. Solamente quedaba Jesús y fue cuando entró la fe y entró la violencia para arrebatar el reino. Quizá era el aguijón de Pablo, que Dios le dijo, se lo preguntó 3 veces, quítame este aguijón, tengo un aguijón en la carne. Pablo
sufría de miopía, porque decía, bueno, en su palabra, en la palabra de Dios, una vez dice, mirad con cuán grande letrota os escribo. No veía bien. Otros dicen que sufría migrañas, otros que era epiléptico, sea lo que fuera. Pablo tenía un aguijón en la carne y le pidió al Señor que se lo quitase. 3 veces he rogado al Señor y me ha dicho que su poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque estoy con Cristo. Y Cristo es mi fortaleza. Yo por mí mismo, pero con Cristo, a todo. A todo. Y a todos. ¿Os imagináis a Cristo predicando desde una barca que se tuvo que subir a la barca para separarse de la orilla porque no le dejaban todos apretados a él? Y se subió en una silla y volcó un poquito más adentro para que... Y desde allí predicaba. Que bien podía haber dicho, pero ¿a dónde vais, hombre? A mí no me toquéis. Venga, fuera. Y se podría haber ido. No. Necesitaban ser duchados con la palabra de Dios. Y Dios, Jesús, predicó a la gente que estaba en la orilla desde una barca. No tenía tiempo ni para comer ni para descansar y se pasaba las noches orando. Decidme si no es agotador eso, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Sufrió como hombre. Y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. No tenía tiempo ni para descansar. Huía a una ciudad y la gente detrás de él. Y hasta llegaba antes que la ciudad, porque él iba por el mar, la gente corriendo. Y llegaba antes que él. Jesús siempre puso condiciones a los que deseaban entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, me acuerdo en Mateo 8, 19, 20, que dice las zorras, alguien que le quería seguir. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde reposar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Sí. Eso es la violencia. Eso es el ardor del fuego del Espíritu Santo. Eso es ser radical para Cristo. Y eso es entrar con violencia en el reino de Dios. Arrebatar el reino de Dios con violencia. Ser radical para Cristo y hacer lo que Cristo nos dice. El dinamismo y el valor de la fe, porque si la fe, yo soy radical, ¿de qué te basta si no tienes fe? La fe, en primer lugar, y el ataque contra lo que venga. Ese dinamismo y el valor de la fe que salva. Todos los obstáculos para acercarse a Cristo se describe metafóricamente en términos de violencia espiritual. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Esa es la violencia espiritual a que se refiere este versículo. No a que vienen los enemigos y arrebatan. No. Eso no es. Que no os engañen. Porque lo que quieren es quitaros vuestra violencia. Quieren arrebataros a vosotros de que vosotros arrebatéis el reino de los cielos. El reino lo toman los publicanos y rameras.
Mateo 21, 31 y 32. Por cuanto se acogen a la gracia, no rechazan la verdad del Evangelio y se entregan a él sin condiciones. Jesús los estaba diciendo que publicanos, ladrones, prostitutas. Por eso dijo, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque los que vino Jesús a salvar a su pueblo no creían en él. Y todos los delincuentes creían en él. Los gentiles creían en él cuando Pablo explicaba. Por eso dijo que a los últimos que vino a salvar podrían ser los primeros. Y los primeros que vino a salvar van a ser los últimos. Ahí ya comenzaríamos con sí, el arrebatamiento, el rapto, el milenio, post, pre-milenialista. Bueno, otro tema más escabroso que tocar que tocaremos. El reino de Dios lo toman los publicanos y las rameras porque se entregan a la verdad del Evangelio sin condiciones, con violencia. Radicales en creer a la verdad de Cristo, con fe en Cristo. Será radical en tu fe en Cristo, que nada ni nadie, por muchas piedras que te tiren, hagan una pequeñita rozadura ni siquiera en tu fe. Nada. Eso es radical para Cristo. Eso es la violencia que arrebata el reino de Dios. Juan no era una caña, que se mecía con facilidad. Como dijo Jesús, ¿quién salisteis a ver? Una caña quebrada por el viento. Juan no era una caña que se ondulaba o se mecía con facilidad. Era un hombre con convicciones firmes. Era un hombre criado en el desierto. Un desierto lleno de escorpiones, víboras, todo bicho malo. Y Juan salió de ahí para predicar y allanar el camino del Señor. Arrepentíos, que el reino de Dios está cerca. Arrepentíos. Puede que fueran fuertes esas palabras, pero es para salvar. Ser radical para salvar a los demás. Rafa, es que predicas muy fuerte. Pastores, que usted estaba esta mañana hablando. Sí, pero es para salvarte. Hay que ser radical. Los violentos lo arrebatan. El reino de Dios sufre violencia. Está siendo zarandeado por el enemigo. Fuera, ser radical. Y con la violencia de la fe, arrebata tú al enemigo. Sácale de ahí y arrebata el reino de los cielos, porque es tuyo y mío. Y Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Juan no era una celebridad, ni tenía fama, ni lujos, Juan era un siervo dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta tú? Todos somos muy cristianitos cuando estamos en la iglesia. ¡Oh, Señor! ¡Oh! Y todos levantando las manos. Cuando nos toca ir a ayudar, como ahora en Valencia, ¿quién va? ¿Quién va cuando toca en otros sitios? En Guatemala, lo que hubo en Guatemala, en Cuba, en todos los países que han sufrido. ¿Quién va? Siempre los violentos. Arrebatando las obras del enemigo, dejándolo todo limpio otra vez y dándolos a los que han perdido todo. Eso es violencia, para arrebatar el reino de Dios. Quitar al enemigo del medio. Ayudar los unos a los otros. Ayudarnos, aunque no nos conozcamos. Ayudar. Estar dispuestos a sufrir por Cristo. Que no te importe quién sea el que estás ayudando. Tú lo haces por Cristo. Él
no dudó ni un momento en subirse a la cruz. ¿O crees que Cristo, cuando fue a la cruz, esperad hoy que me duele la cabeza, mañana me crucificáis? Cristo vino a la cruz. Y cuando murió, sus últimas palabras fueron tetelestai. En arameo quieren decir, consumado es. Ya está todo hecho. Creo que se dibujó una sonrisa en su boca, diciendo, Padre, hice todo lo que me mandaste. Ahora ya son salvos. Ya tienen directo el camino a ti. Ya pueden pedirte ellos a ti. Ya saben cómo ir hacia ti. Yo los he enseñado. Ahora doy mi vida por ellos. Que ellos den su vida por ti, por los demás. Yo estoy dispuesto a darla. ¿Y tú? Ayuda a los demás. No se te va a exigir que des tu vida, que llegues hasta la muerte, porque juntamente con cada prueba que Dios te dé, te va a dar la salida y las fuerzas para atravesar lo que tengas que atravesar. Por mucha tragedia que haya en Valencia, Dios está dando fuerzas a todo el mundo, de una forma o de otra. Para entrar en el reino de Dios se requiere un coraje. Una fe resuelta, con determinación, con convicción, con optimismo, con tolerancia, debido a la persecución que se desató luego después contra los seguidores de Cristo. ¿Lo recordáis todo eso, no? Así que recuerda que lo que tú valoras es lo que demuestra tus valores. Te lo digo de nuevo. Lo que tú más valores, lo que tú más valoras ahora mismo, es lo que demuestra tus propios valores. ¿Qué es lo que más valoras? ¿Tu comida? ¿Tu casa? ¿Tu coche? ¿Tu familia? ¿O a Cristo? No sé, ya es cuenta tuya. Yo sé a quién valoro. El reino de Dios requiere nuestro más alto nivel de compromiso. No hay medias tintas. Comprender que el reino vale más que cualquier otra cosa, eso es poner tus miras en las cosas de Dios, y es lo que te va a hacer violento y vas a arrebatar el reino. Entrar al reino de Dios con violenta determinación, es decir, no a todos los malos deseos, ni pasiones, o el estilo negativo de vida que llevábamos antes, ¿no? Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, o ser agresivo al servicio de Dios. Pero tú que hablas de Dios, ¡pam! Le pegan bueno. No, hombre, no, eso no es así. No me refiero a ese tipo de violencia. Si quieres o crees que eso es entrar al reino de Dios con ese tipo de violencia, ese tipo de pasión, esos estilos negativos, es decidir separarse del reino. La gente del reino son como niños en su fe, confianza e inocencia. En este mundo debemos ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Y sobre todo debemos conocer y obedecer la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios. Y sobre todo es cumplir los deseos de Dios, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos.
fe. Fe violenta es la que arrebata el reino, que no deja de entrar ni un ápice siquiera de las cosas del mundo. Una rubita que te viene por ahí y te hace guiños con los ojos. Fuera. Uno que te ofrece un trabajo que no es del todo legal, pero que te da muchísimo dinero. Uno te ofrece un coche de estos. Estás soñando siempre con el coche de tus sueños y toma, si haces esto, no. Eso fue lo que le dijo Satanás a Jesús. Si haces esto y me adoras, te daré todos los reinos del mundo. No. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no vas a tentar mi fe, porque Cristo me protege. La sangre de Cristo está sobre mí y es mi escudo, mi fortaleza, mi fuerza, mi galardón. Cristo, solo Cristo. Arrebata el reino de Dios. No me llames pastor, ¿cómo me dijeron un día? El pastor, no enfadado, no, porque siempre estoy riendo, pero bueno, el pastor, era algo así parecido, el pastor vigoroso o el pastor regañador o que regañaba a la gente, o no sé, bueno, algo de... Pero que no, que no. Hablo fuerte para que os arrepintáis, para que entréis conmigo al reino de Dios. Que juntos arrebatemos el reino de Dios. Saquemos de ahí cualquier cosa mundana. Saquémoslo fuera de la iglesia. Cuidado con todos estos falsos pastores y maestros que hay en las iglesias. Arrebatemos el reino de Dios con la verdad, con la fe, con la justicia de Dios, con amor. No pegándole un puñetazo al pastor que está hablando mal y llegar allí y sacarle el púlpito a puñetazo. No, dejarle. Ya para eso está Dios. Ya dará cuentas a Dios. A lo mejor está equivocado el hombre. O se llama teólogo, pero no sabe ni cómo empieza la Biblia. Pero bueno, cada uno es cada uno. Pero no vayas tú a pegarle un puñetazo. Sé violento para Dios, para apartar al enemigo y decirle, no, Satanás, tú aquí no entras. Yo soy violento y arrebato el reino de Dios. Violencia es amor. Cuanto más amor tengas, más violento eres. Menos te va a poder tocar Satanás. Cuanto más amor, cuanto más crezca el amor en ti, Satanás menos tiene que hacer en ti. Y si junto con el amor metes la fe, la esperanza, el perdón, la bondad, todo lo que Jesús te ha dado, eres intocable. Filipenses 4:13. Y os dejo. Todo. A veces sí que siento que puedo hacer cosas, porque no. Otras veces no. Todo. No, hay algunas cosas que no. Todo. Hombre, todo no, estas cosas no las puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Recuérdalo. Florencia, para Cristo. Sé radical en tu fe. Todo lo puedes en Cristo. Todo. Ama a Cristo. Arrepiéntete. Ten fe en Cristo. Pídele que aumente tu fe como lo pedían los discípulos. Señor, aumentanos la fe. Aumenta tu fe. Sé radical para Cristo y arrebata el reino de los cielos. Ahí te espero. Vamos juntos. Adelante. Que Dios os bendiga.